vamos a responder algunas preguntas que tienen que ver con una inquietud que me hizo Jennifer. Jennifer me hizo una inquietud sobre el día y la hora, el famoso día y la hora de la segunda venida de Jesús, la parusía. Así que en ese sentido, antes de responder directamente a la pregunta que me hace Jennifer, voy a compartir con ustedes otras citas que tienen que ver justamente con la parusía, la segunda venida, ¿ok? Dado que en el ambientucho, ¿no es cierto?, en el submundo, digamos en el ambiente tóxico del sostén propio, se han generado distintas ideas sobre el tema del día y la hora, el famoso día y la hora. Entonces, yo les cuento una anécdota antes de iniciar el comentario con estas citas referentes a esta temática. Yo les cuento una anécdota. Hace algunos años atrás visité el canal de El Gran Engaño, ¿verdad? Esta secta satánica española que ha entusiasmado a tantos ilusos por todo el mundo y que inventaron la teoría de 2031, ¿verdad? Esta secta, dirigida por un tal Savinsen, Víctor Savinsen, y un círculo muy cerrado de secuaces, han amasado una serie de privilegios, ¿no es cierto?, y riquezas a costa de los imbéciles que han seguido su imaginación. Y este hombre se inventó un par de temas, un par de ideas con las cuales ha entusiasmado a medio mundo. Una de esas ideas de las cuales él inventó es la idea de 2031, el famoso año de 2031. Y para eso él creó una serie de videos. Creo que son más de 20 videos que él tiene de 2 horas cada uno más, donde prácticamente te satura, te envuelve la perdiz, ¿no es cierto?, te confunde, te marea, y donde él expone cita tras cita tras cita del espíritu y profecía para intentar probar, ¿no es cierto?, la certeza, supuesta certeza, de la parusía a realizarse el año 2031, ¿ok? Y por supuesto, como todo tema sensacionalista, pues llama la atención, ¿no es cierto? Llama la atención la novedad, ¿no es cierto? Porque todo tema que no se trate directamente y claramente en la institución religiosa, pues llama la atención, porque se ha generado esta idea de que todo lo novedoso que no diga la institución y se diga afuera, pues hay que aceptarlo, porque supuestamente es una verdad que no quiere revelar la institución. Entonces, pero eso es un engaño en realidad, porque no toda la información, por más sensacionalista, por más lógica, por más verídica que suene, no porque no la diga o no la promueva o no la difunda la institución religiosa, quiere decir que es verdad, o quiere decir que es una verdad que la institución oculta, ¿no es cierto? Entonces se ha creado esa sensación. Entonces, sumado a eso, a el ánimo o el hambre voraz de las sectas destructivas y nocivas del sostén propio actual, donde hay una guerra, hay una batalla por obtener recursos. Entonces, la manera de obtener recursos fáciles, ¿no es cierto?, y de manera deshonesta, de manera ilícita, es pues generando noticias o generando temáticas sensacionalistas, porque de esa manera captan la atención de los suscriptores, obtienen más likes, ¿no es cierto?, obtienen más seguidores, ¿verdad? Y eso se traduce en apoyo económico, ¿vale? Así que ese es el gran negociado del sostén propio y sobre todo de algunos canales
de YouTube y de Facebook que se identifican como ministerios, ¿no es cierto? Pero son verdaderos negociados, esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? La gran mayoría de los delincuentes espirituales en YouTube y en Facebook, así llamados Ministerios de Sostén Propio Independiente de YouTube y de Facebook, simplemente son estrategias que se traducen en un gran negocio. Eso es todo. Basan su atención o basan su protagonismo en la publicación o exposición constante de novedades. ¿Ya? De novedades. Y novedades que están diseñadas para el populacho, especialmente el populacho adventista. ¿Quién es el populacho adventista? El populacho adventista es la persona promedia, de promedia para abajo, ¿no es cierto?, que no tiene instrucción, es negligente en la profundización del estudio de la escritura, no tiene formación, ¿no es cierto?, es una persona que generalmente está en la institución, ¿no es cierto?, pero está vegetando, está ahí siendo simplemente un poste parado, donde no tiene ningún crecimiento, ¿no es cierto?, ninguna formación, donde se dedica solamente a participar de las actividades recreativas, espirituales, misioneras, ¿no es cierto?, pero no hay crecimiento teológico, ¿vale? No hay crecimiento teológico. Entonces, ¿qué sucede cuando estas personas que pertenecen al populacho, ¿no es cierto?, del adventismo, ¿qué hacen? Se decepcionan de la institución, ocurre tal o cual cosa, se decepcionan, ¿no es cierto?, o logran cierto nivel de entendimiento y se dan cuenta que la cosa no anda bien, y estas personas se retiran de la institución. La gran mayoría se retira de la institución, pero se retiran con mala formación, con mala instrucción, sin experiencias, inexpertas, neófitas, ¿no es cierto?, y salen, ¿no es cierto?, y son presa efectivamente de estas sectas destructivas y nocivas de sostén propio, tanto las millonarias como las, digamos, las delincuenciales, que son las de YouTube y de Facebook, ¿no es cierto? Llámense judaizantes, llámense historicistas, llámense los calendarios lunares, los yachúa, los fiesteros, los 2031, ¿no es cierto?, qué sé yo, los herejes, los antitrinitarios, bueno, todas estas sectas satánicas de sostén propio, pues ofrecen, ¿no es cierto?, una parrilla de respuestas, ¿verdad?, que no se les dan dentro de la institución, ¿no es cierto?, y con esos aires, ¿no es cierto?, con esa puesta en escena de sabiduría y de intelectualismo, ¿no es cierto?, envuelven al populacho que sale ignorante de la institución para caer en otra cosa peor, ¿cierto? Entonces, basan su éxito relativo, ¿cierto?, en suscriptores, en me gusta, en apoyo económico, en diezmo y ofrenda. Eso lo canalizan, ¿no es cierto?, alimentando el morbo, ¿no es cierto? Y parte de la parrilla programática que alimenta el morbo del populacho ignorante, pues está, ¿no es cierto?, todas estas sectas que constantemente, mes a mes o año a año, tienen que asegurarse una cantidad de suscriptores y seguidores publicando cosas sensacionalistas, cosas rimbombantes, cosas que impresionan, ¿no es cierto? Lo último que dijo el Papa, una supuesta ley dominical en la encíclica, qué sé yo, en fin, inventan cosas. Una de las cosas que en los últimos 15 años, ha logrado contribuir a la confusión del adventismo en general, en realidad, pero especialmente el independiente, el sostén propio, entre comillas, ¿no es cierto?, ha sido esta secta satánica de España dirigida por Víctor Sávincen, ¿cierto?, que es un sujeto que inventó la doctrina del 2031, y aparte de eso ha entusiasmado un montón, ¿no es cierto?, con una serie de
recursos que han sacado de un tal señor Ron Wyatt, ¿verdad? Ron Wyatt, ¿cierto? Un arqueólogo autodidacta, muy capaz, muy inteligente. No tengo nada que decir de él porque yo no lo conozco personalmente ni puedo poner en duda sus intenciones como investigador. Pero sí su trabajo ha sido usado, ¿cierto?, para generar cierta emotividad, para generar ciertas teorías, ¿no es cierto?, y que han envuelto a miles y a miles de personas. Pero una de las teorías más disparatadas y macabras que a mí me ha tocado escuchar en estos más de 25 años de circo, en el adventismo, es justamente la teoría del 2031, la falsa teoría del 2031, ¿no es cierto? Y para eso este sujeto, ¿no es cierto?, como les venía diciendo hace unos minutos, ha creado una serie de materiales audiovisuales donde él intenta, ¿no es cierto?, probar infructuosamente que el año 2031 sería la parucía, la segunda venida de Cristo. Y para eso reúne todas las citas que ha encontrado en el Espíritu y Profecía donde hablan de los famosos 6.000 años. Entonces él, junto a los 6.000 años, dándole una... acomodándolos de tal manera, ¿no es cierto? Y para eso, pues, apoyándose, ¿no es cierto?, en falsas nociones de lo que supuestamente Helena habría sugerido, y por supuesto un grave problema hermenéutico, un grave problema de interpretación que tiene este sujeto, sábense, que los imbéciles invierten recursos de Dios, recursos santos de Dios, para invitarlo a los países y seguir regando su teoría. Y bueno, él de alguna manera distorsiona la interpretación correcta de textos bíblicos, especialmente Nadie sabe el día y la hora, ¿no es cierto? Ese famoso texto que lo vamos a leer ahora, y ese lo ha usado como santo y seña para envolver a miles y miles de ingenuos mal formados. Vamos a comentar ahora en este charlando con el remanente, y yo les ruego que ustedes puedan hacer sus preguntas o hacer sus comentarios a través del chat de Facebook y de YouTube, y yo voy a ir respondiendo brevemente a sus inquietudes en la medida en que voy comentando ciertas citas, ¿ya? Así que como base voy a comentar algunas citas del Espíritu y Profecía y también bíblicas que tienen que ver con el día y la hora. Vamos a hablar un poquitito de eso, ¿ya? Para responder la inquietud que Jennifer me hacía a través de Telegram respecto al día y la hora. La pregunta que me hacía Jennifer era, bueno, nadie sabe el día y la hora, pero ¿se sabrá? ¿Se sabrá algún día? ¿No es cierto? Porque los herejes y anticristos de 2031, justamente uno de los argumentos engañosos con los cuales envuelven a los ingenuos, a los inexpertos, a los hermanos sinceros pero de poca experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué les dicen? Ah, es verdad, el día y la hora nadie lo sabe, pero no dice que nadie lo sabrá. Y por supuesto, él, el señor Sabinson y su secta son los privilegiados que sí la saben, ¿no es cierto? Porque ellos han sido iluminados especialmente para descubrir la fecha de la segunda venida. Ahora, este sujeto, Sabinson, es uno de tantos chiflados que están dando vueltas en las redes sociales. Hay otros más. Está uno de apellido Pozo que viene engañando hace más de 20, 25, 30 años con esto, solo que él ha propuesto otras fechas. Él ha propuesto el 2043, el 2045, basado, según él, en los cálculos de las fechas de las fiestas judaicas, ¿no es cierto? Las fiestas solemnes de Jehová. Y que también es un reconocido judaizante, ¿no es cierto? Pero al día de hoy ha disimulado un poquito eso porque se ha dado cuenta que cuando la gente se da cuenta que él es judaizante, pues le restan apoyo y a él no le interesa justamente seguir recibiendo esos recursos. En fin, todos estos delincuentes espirituales, este servidor los ha expuesto por redes sociales durante varios años y por supuesto que me he ganado el odio y el rechazo de muchos. Cosa que, como se dan cuenta ustedes, me tiene sin cuidado, porque yo sí puedo probar sus argucias, pero ellos no pueden probar que lo que yo digo no es así, no es verdad. Así que en ese sentido tengo mi conciencia
tranquila. Y de hecho los emplazo, si algún día este video llega a ellos, los emplazo a tener una transmisión en vivo para hacer un debate. Y si quieren, un debate personalmente. Y lo grabamos, una conferencia, ¿vale? Donde me gustaría que me probaran, ¿no es cierto?, que las fechas que ellos han propuesto son verdaderas. Tenemos también al falso maestro Luis Munilla, cubano, residente en Miami, si no me equivoco, a quien conozco personalmente y tuve la desgracia de estar en una conferencia en vivo con él, por allá por el año, ya ni me acuerdo, ya 2000, no sé, 2003, 2002 en Chile, en un pueblo llamado, creo que Pueblo Seco, ¿cierto?, cerca de Chillán, en el sur de Chile. Leí su libro también, ¿no es cierto?, los jubileos y 1994, el libro que sacó, donde confundió a medio mundo en Chile y en Latinoamérica respecto a ciertas cosas. Él es un fiestero, es parte de las sectas destructivas del adventismo que creen que hay que observar y guardar las fiestas judaicas todavía. Bueno, ese otro más que anda por ahí engañando a medio mundo y los tontos le siguen enviando los recursos para que siga difundiendo sus mentiras. Bueno, este sujeto, Luis Munilla, también hace 3, 4 años atrás pronosticó la promulgación de la ley dominical para el año 2019. Otro también que falló. Y los tontos lo siguen apoyando a pesar de esos errores. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, del falso maestro y demente senil Bill Gates. ¿Cierto? Perdón, David Gates. Bill Gates, el presidente de Microsoft. No, nada que ver. Este es David Gates, el famoso tío David, ¿no es cierto? Otro sujeto más que en 2 o 3 ocasiones públicamente ha pronosticado cosas, ¿no es cierto?, ha profetizado cosas abiertamente y se ha equivocado y no pide perdón. Y la gente lo sigue apoyando. Entonces ya este es un tema de idiotez general. Ya estamos hablando de gente torpe, simplemente que está embobada con el líder de la secta. El líder de la secta puede ser sorprendido con las manos en la masa, pero los seguidores siempre lo van a perdonar y siempre lo van a seguir y siempre le van a creer y siempre lo van a justificar. Bueno, eso pasa con David Gates, ¿no es cierto?, donde abiertamente ha hablado falsas doctrinas y la gente lo sigue apoyando. Entonces ya frente a esa idiotez mental del populacho adventista ya no se puede hacer nada, ¿verdad?, que siga su camino. Entonces quiero comentar con ustedes algunas citas del espíritu de profecía respecto al famoso día y la hora. ¿Ok? Y vamos a ir desarrollando este tema para que ustedes estén alerta respecto a las sectas satánicas adventistas del sostén propio que durante años siguen exprimiéndole los recursos al populacho adventista neófito e inexperto. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, sus comentarios, yo con mucho gusto los voy a leer, así que por favor siéntanse libre. En el libro Eventos de los Últimos Días, voy a sacar todas las citas de ahí, ¿ya? Porque como es un libro resumen, entonces pues es más fácil guiarse por ahí. En el libro Eventos de los Últimos Días, si ustedes ponen en el buscador de los libros de la aplicación para teléfono, ustedes ponen día y hora, le van a salir muchas citas que tienen que ver con el día y la hora, los comentarios. Bueno, no vamos a leer el texto bíblico, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? El texto bíblico de Mateo 24 es súper conocido, así que doy por asumido que ustedes ya conocen esa cita, ¿cierto? Así que vamos a ver los comentarios del espíritu de profecía en base a esa temática, a esa cita. Vamos a ver qué dice ella. ¿Okay? Y no les terminé de contar la anécdota con este sujeto, Víctor Sabensen. Una vez vi un video de él donde él, hablaba de este 2031, qué sé yo. Y yo le posteé, cosa que no suelo hacer, pero le posteé un mensaje y le dije justamente que me parecía, y se lo escribí muy respetuosamente, le dije que me parecía que estaba errado, que estaba en un mal camino y que estaba guiando a miles de personas al error. Y que el día y la hora nadie lo sabe.
Yo no estoy diciendo que nadie no lo sabrá nunca. Estoy diciendo que ahora nadie lo sabe. Y de hecho nadie lo va a saber hasta que termine el tiempo de gracia. Bueno, me estoy adelantando un poquitito a la respuesta de Jennifer. A Jennifer. Nadie sabe ni sabrá el día y la hora hasta que termine el tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia, el día y la hora les será revelado a los hijos de Dios. Sí, será revelado. Pero será revelado momentos antes de la segunda venida. Momentos antes de la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Es decir, cuando se está apareciendo la nubecita negra, ¿no es cierto? Por ahí por Orión aparezca la nubecita y nosotros nos demos cuenta que es el Salvador, pues se anunciará literalmente, audiblemente, se anunciará el día y la hora. Pero eso será momentos antes de la parucía, no antes del cierre del tiempo de la gracia, justamente para mantener en expectativa a los creyentes, para que su experiencia religiosa no se base en una fecha, en un dato conocido, sino que sea por la fe, su resistencia y su lealtad. Porque si no, ya no sería por la fe, sino por obras. ¿Se dan cuenta? La fijación de fecha, y especialmente lo que está haciendo la secta destructiva de Victor Sabinson, es atacar el mensaje de los tres ángeles. Lo que él dice promover, en realidad él está destruyendo la fe en el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que es por la fe. Se cree y se vive por la fe. Pero al tener un dato conocido, una fecha, ya la experiencia en el tercer ángel no es por la fe, sino que es en base a un dato conocido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es un ataque al mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? Bueno, pero ya me adelanté un poquitito. Vamos a leer algunas citas. En el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo 3 del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 3 del libro Evento de los Últimos Días, hay una cita que dice así, y esta cita está sacada de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506. Dice así: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Más claro que el agua. Leo otra vez. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando los herejes o los anticristos de 2031 leen esta cita, ¿cómo le envuelven la perdiz a los hermanos? ¿Cierto? Fíjense los argumentos. Miren cómo engañan, si son unos sinvergüenza. Dicen, pero que esas citas tienen que ver con 1844, tienen que ver con el movimiento del advenimiento, ¿cierto? Y el fanatismo que surgió en ese tiempo, donde todos fijaban fechas, ¿cierto? Porque ustedes saben que en la práctica, después de 1844, se empezaron a fijar otras fechas, ¿no es cierto? Y hubo un movimiento fanático, eso es verdad. Pero esta afirmación de Elena es aplicable para la conducta de aquellos que se hacen llamar adventistas. Si tú te llamas o te consideras un adventista o parte de ese movimiento final del advenimiento, no puedes incurrir en el error de fijar fechas para la segunda venida. Primero, porque no puedes cometer el error que cometieron los mismos adventistas en ese entonces. Y segundo, porque no estamos autorizados por la Escritura ni por el Espíritu de Profecía para fijar fechas, ni buscarlas ni fijarlas. No estamos autorizados para eso. ¿Vale? La fecha de 22 de octubre de 1844 fue una fecha única y específica, ¿no es cierto?, que tenía su fundamento en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y es una profecía de tiempo que tenía como objeto revelarnos la hora del juicio y otros eventos más.
¿vale? No la segunda venida de Cristo. Nunca ha sido la intención de la Escritura, y menos del Espíritu de Profecía, animarnos, estimularnos para buscar la fecha de la segunda venida de Cristo. Eso es una distorsión satánica. No existe fundamento ni bíblico ni al Espíritu de Profecía que nos indique que hemos sido llamados o tenemos el deber de investigar la fecha de la segunda venida. Eso no es nuestra preocupación, no debe ser nuestra preocupación. No hemos sido llamados para eso. Esa no es la misión del remanente. La misión del remanente final no es proclamar una fecha. Eso es una desviación de la misión del remanente. El remanente ha sido llamado a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Y si ustedes estudian el contenido o la esencia del mensaje de los 3 ángeles, no tiene nada que ver con la fijación de fecha. Esa es una desviación del mensaje que debería dar el remanente. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces. No solamente después del chasco, sino que en todo el tiempo, desde 1844 en adelante, se ha incurrido una y otra vez, se han levantado sectas fanáticas fijando fechas para la segunda venida. Y quiero decir una cosa, esta desviación del adventismo que fija fecha, eso el Espíritu de Profecía lo llama fanatismo. La fijación de fecha o las sectas que fijan fecha, eso se llama fanatismo, se llaman movimientos fanáticos. Movimientos fanáticos, ¿cómo se caracterizan los movimientos fanáticos? En que se obsesionan con un tema, con una temática, y se olvidan de todo lo demás. Y ese es su caballito de batalla. Esa es una característica de una secta fanática. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Si no, averiguan lo que pasó con la secta de Jeff Pippinger. Cómo Jeff Pippinger se fue distorsionando a lo largo de los años. Yo no sé si ese hombre al final terminó esquizofrénico o con demencia senil igual que David Gates, pero Jeff Pippinger fue un gran elemento a fines de los 80 y durante los años 90. Aportó con muchas investigaciones sobre Daniel 11, sobre muchas cosas muy interesantes en la profecía en el mundo adventista, pero se distorsionó, se desvió y guió a miles de personas. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que en el tiempo definido de la venida de nuestro Señor se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. ¿Notaron? Está fuera del alcance de los mortales. No podemos dar con la fecha. No podemos. Está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de salvación no conocen el día ni la hora. Y luego ya cita Mateo 24:36, el texto famoso, ¿verdad? Empero del día y la hora, ¿no es cierto? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Ok? Primera cita. Más clara que la otra. A mí me bastaría esa cita. Pero hay algunos asnos en el adventismo que parece que no entienden eso. Otra cita, en el mismo capítulo 3 del libro Evento de los Últimos Días, dice lo siguiente: nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo,
no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora. ¿Cuándo escribió esta cita ella? En 1897. 1897, en 1897 era una etapa ya bastante madura del adventismo, donde los pioneros ya habían abandonado muchas de sus posiciones heréticas y estaban aceptando la luz y la corrección teológica que iba siendo revelada por el Espíritu Santo en este movimiento del advenimiento con la ayuda del Espíritu y profecía, ¿verdad? Recuerden que había muchos pioneros que venían de otras comunidades religiosas con herejías. Muchos de ellos no creían en la Trinidad, muchos de ellos pensaban que el Espíritu Santo no era persona, etcétera, etcétera, muchas cosas raras. Pero a la medida que fueron madurando en el movimiento adventista, fueron homologando, por decirlo así, fueron ordenándose en el sistema de creencias basado íntegramente en la Escritura, gracias con el apoyo y la guía del Espíritu y profecía. ¿Vale? Así que esta cita que estoy leyendo fue escrita en 1897, o sea, ya había pasado el gran movimiento de Minneapolis, Minnesota, ¿no es cierto? El famoso Waggoner y John, ¿no es cierto? Y la justificación por la fe, la lluvia tardía, todo ese mensaje hermoso de 1888, ¿no es cierto? Ya habían pasado ciertos años. O sea, el movimiento adventista ya tenía cierta madurez. Y en ese entonces, 1897, ella dice, nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, noten, las señales se están cumpliendo. Eso es lo que nosotros debemos estar pendientes, de las señales, no de investigar una fecha. Porque cuando estamos pendientes de las señales, estamos en constante expectativa. Es decir, tenemos una experiencia de fe, porque hay cierta incertidumbre, no tenemos un dato conocido, no sabemos cuándo. Por lo tanto, tenemos que estar siempre preparados. Pero cuando aparece un dato, una fecha, ya no es por la fe, porque ya no hay incertidumbre. Ya tenemos un dato conocido, entonces podemos programarnos, podemos hacer planes. Cuando tú tienes una fecha, tú te programas, ¿no es cierto? Haces las cosas antes porque sabes que llega una fecha, ¿no es cierto? O sea, hay un dato conocido, ya no es por la fe. Por eso que la fijación de fecha ataca el mensaje de los tres ángeles. En otras palabras, ataca la justificación por la fe. La fijación de fecha ataca el corazón mismo del Evangelio. Es un mensaje satánico. Y las personas que están promoviendo la fijación de fecha, yo no estoy juzgándolas como personas. Yo no digo que son malas personas. Yo estoy diciendo que están engañadas y son instrumentos del diablo, que es otra cosa. Y sin embargo, dice, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. No tenemos un mensaje que nos diga la fecha, el día y la hora. Sin embargo, tenemos iluminados hoy en día que sí tienen la fecha, han encontrado la fecha. El Señor nos ha encubierto. Estoy leyendo capítulo 2 del libro Evento de los Últimos Días. Dice, el Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en estado de expectación. Los que fijan fecha justamente atacan el propósito de Dios, que es que estemos con tanta expectación. Cuando existe una fecha, ya no estamos en constante expectación porque tenemos la tranquilidad y la seguridad de que hay una fecha. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Yo creo que con estas dos citas queda más que claro todo, pero voy a seguir compartiéndolas.
compartiendo las otras citas. Ok. Y ahora voy a responder lo que Jennifer me había preguntado por Telegram respecto a que si bien nadie sabe el día y la hora, ¿lo sabremos o nunca se sabrá? Te voy a responder con el espíritu de profecía. ¿Ok? En el libro Evento de los Últimos Días, la página 19, Evento de los Últimos Días, página 19, hay una cita que está bajo el subtítulo de Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. ¿Cómo? ¿Nos estamos contradiciendo? Leímos dos citas en el mismo libro Eventos de los Últimos Días donde dice ella que nadie sabe el día. Dios ha encubierto eso con un propósito que ya lo expliqué, ¿no es cierto? Y que no tenemos fecha, etcétera, etcétera. Y sin embargo ahora vamos a leer una cita donde revela que sí se sabrá y sí se comunicará el día y la hora. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a estos movimientos fanáticos y destructivos del 2031 y ellos maliciosamente le digan, ay, pero es que la Biblia dice el día y la hora, no, nadie lo sabe, pero no dice que nadie lo sabrá. Desde cierto punto de vista es verdad como están respondiendo. Es verdad. La Escritura no dice que nadie lo sabrá, y de hecho se sabrá. ¿No es cierto? Lo que no dicen las sectas destructivas del 2031 es cuándo se sabrá. Claro que se va a saber. Nadie lo sabe. ¿Hasta cuándo nadie lo sabe? Eso es lo que tienen que explicar y no explican. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Hasta cuándo? Porque va a haber un momento para adelante que sí se sabrá. ¿Pero cuándo? Bueno, me voy a adelantar un poquitito para no ser tan extenso esto. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y sus comentarios. El día y la hora, o para ser más general, la fecha de la segunda venida de Cristo, no se sabrá durante el tiempo de gracia. Mientras Jesús interceda en el santuario celestial, no se sabrá la fecha de la segunda venida de Cristo. Nadie puede saberlo. Por lo tanto, todos los delincuentes espirituales que están proponiendo fechas son falsos maestros, no están bajo el control del Espíritu Santo, son agentes de Satanás, ¿cierto? Y son un tipo o son un símbolo de Cus. Vayan a estudiar la historia de Cus, hijo de Cam, padre de Nimrod. Y se van a dar cuenta ustedes del rol que están cumpliendo los delincuentes espirituales que fijan fecha. Son agentes de Satanás. No importa que le hablen del Papa, de la profecía, que el gran reseteo, que el orden mundial, que hablen bonito, que hablan de salud, que no sé qué, que esto otro, no importa. Si se ponen a fijar fechas, son falsos maestros y están desviando a la iglesia. Y deben ser desechados inmediatamente. Deben ser desechados inmediatamente, menos apoyarlos económicamente, porque te haces cómplice. Tú, al apoyar económicamente a estas sectas destructivas del sostén propio, sobre todo las más peligrosas y las más mediocres, que son las de YouTube y de Facebook, tú te haces cómplice. Cómplice. Hay una cita acá en Evento de los Últimos Días, capítulo 19, y hay bajo el subtítulo Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Bueno, para cerrar lo que venía diciendo sobre el tema de cuándo. Lo que no dicen
estos sinvergüenzas del 2031 es de que efectivamente nadie sabe el día y la hora. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe el día y la hora hasta el cierre de la gracia. Después del cierre de la gracia para adelante, sí se sabrá. Y estas sectas satánicas del 2031 están rompiendo esa regla y yendo más allá de lo que Dios ha permitido. Es decir, son rebeldes. Y están intentando adelantarse a lo que Dios ha programado en su reloj profético. ¿Dios va a revelar el día y la hora? Sí, pero no durante el tiempo de gracia. Estas sectas están rompiendo con esa regla y se están adelantando, se están poniendo en el lugar de Dios. Por eso que son anticristos, porque están en contra de la voluntad de Dios y pretenden establecerse en el lugar de Dios. Revelar lo que Dios no ha revelado. Lo acabamos de leer en el Espíritu y Profecía. Dios ha encubierto este asunto para nosotros, porque no es tema para nosotros. Y no es parte del mensaje de los tres ángeles la investigación o la publicación de fechas para la parucía. Bajo este subtítulo dice, ella relatando y describiendo el momento de la segunda venida. Noten el momento que vamos a leer ahora. El par de citas que le leí sobre que nadie sabe el día y la hora y los argumentos que da Elena son citas que se aplican durante el tiempo de gracia. Pero ¿qué pasa desde el fin del tiempo de gracia en adelante? Es decir, estamos hablando de cierre de la gracia, derramamiento de las plagas, gran tiempo de angustia, decreto de muerte, tiempo de angustia de Jacob y la venida. Bueno, momentos antes de la venida de Cristo. Sí se sabrá la fecha y el día y la hora de la venida de Cristo. Sí se sabrá. Y la revelará no a través de los 144.000, la revelará no a través de la resurrección especial, no la revelará por medio de ser humano. El día y la hora de la segunda venida se revelará directamente por la voz de Dios, no por cálculos que hagan sectas destructivas. ¿Se está entendiendo? Esa es la parte que no explica el sinvergüenza de España y todos los demás ingenuos que lo siguen. Eso es lo que no dice. Claro, no le conviene porque si no, no llega a los recursos, ¿verdad? No puede decepcionar a la masa de estúpidos que lo siguen. Vuelvo a repetir entonces. ¿Se va a revelar el día y la hora de la venida de Cristo? Sí, pero después del cierre de la gracia, momentos antes de la aparición de Cristo en los cielos. Y no se va a revelar a través de un ser humano. Se va a revelar directamente a través de la voz de Dios. Él la va a anunciar directamente. Porque es un secreto que Él tiene en sus concilios. Es algo que ha sido velado para nosotros. ¿Vale? Así que lo que voy a leer ahora, ubiquémonos en el contexto. Lo que voy a leer ahora tiene que ver con momentos antes de la segunda venida. ¿Ok? Ok. No, si por eso me odian. Por eso me odian, ¿verdad? Por eso Toda esta... Todo este pantano de agua descompuesta, que es el sostén propio adventista de YouTube y de Facebook, todo este pantano lleno de bicharracos, todo este pantano, ¿no es cierto? No les conviene que aparezca uno desgranando todas sus mentiras. Y como no tienen la capacidad intelectual de rebatir lo que dice este servidor, entonces ¿qué dicen? Jesuita, estafador, adúltero, ladrón, hechicero. ¿No es cierto? Esos son los argumentos que tienen. Pero acá yo les estoy mostrando los argumentos escritos. A muchos de ellos los he invitado a debatir.
pero no aceptan, son cobardes, porque no tienen la capacidad. No tienen la capacidad, porque no les da, porque no han sido llamados. Son como Cantinflas, con el respeto que se merece ese gran actor, ¿no es cierto? Son como Cantinflas, ¿cierto? Cantinflas. Ustedes saben cómo era Cantinflas, ¿verdad? Cantinflas hablaba mucho, pero no decía nada, ¿verdad? Como que hablaba mucho, ¿no? Pero no decía nada, se daba vuelta, pero confundía, ¿no es cierto? Terminaba convenciendo a la gente. Bueno, así es este pantano asqueroso del sostén propio adventista de YouTube y de Facebook. Es como un pantano, son como Cantinflas, son cantinfleros, ¿verdad? Pero como siempre digo, esta gente tiene su público, ¿cierto? Y el público que los sigue es tan cantinflero como el cantinfla que habla, ¿verdad? Bueno, les leo entonces la cita en cuestión, ¿verdad? Vuelvo a repetir entonces, estamos hablando ya de momentos antes, momentos previos de la Segunda Venida. Ya están los 144.000, ¿no es cierto? Ya están los 144.000. Todo el fiel que ha bajado al descanso ya está durmiendo, ya sea mártir o que haya bajado por otras razones, ya están durmiendo. Los únicos fieles que están en pie son los 144.000, ¿no es cierto? ¿Ok? Todavía no sucede la resurrección especial porque todavía no se suspende Cristo en los aires, todavía no aparece, recién se está sumando la nubecilla, ¿no es cierto? Bueno, en ese instante sucede lo que voy a decir ahora. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, ¿vale? Bueno, aquellos que estudian profecía van a notar inmediatamente que la descripción que voy a hacer tiene que ver con el sexto sello. ¿Ok? Anoten ahí, anoten. Vayan al sexto sello, ustedes se van a dar cuenta que en este momento estamos viviendo el sexto sello. Solo que no hemos vivido completamente el sexto sello. Estamos a la mitad del sexto sello. ¿Ya? La última partecita del sexto sello no se ha cumplido todavía. ¿Okay? Lo que voy a leer ahora tiene que ver con ese desarrollo final del sexto sello. Está terminando el sexto sello cuando yo estoy leyendo esto. ¿Ya? Ok. Sobrevinieron sombrías y densas nubes. La atmósfera se partió enrollándose hacia atrás. ¿Cierto? La Biblia habla de un pergamino, como un pergamino, ¿no es cierto? Y entonces, aleluya, y entonces pudimos ver en Orión, ella está hablando como si tuviese, ella está hablando como viviendo el momento, ¿no es cierto? Para poder describirlo, ella se le permite ver esas cosas como si ella estuviese presente para poder describir más vívidamente la experiencia, ¿vale? Y entonces pudimos ver en Orión, la constelación de Orión, la famosa constelación de Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Víctor Savicen. Perdón, me equivoqué, perdón. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no usa para anunciar el día y la hora una secta satánica de sostén propio, ni usa a un misionerito o a un parlanchino o a un cantinfla del tercer ángel de YouTube y Facebook? No, el día y la hora va a ser anunciado directamente por la voz de Dios momentos antes de la segunda venida. Entonces cuando uno de esta gente loca a ustedes le diga, ay, nadie sabe el día y la hora, nadie sabe el día y la hora, pero nadie dice que no se sabrá, dicen ellos. Entonces tú, más inteligente, porque has escuchado acá esta transmisión, le vas a decir, ah, claro que nunca se sabrá, perdón, claro que se sabrá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahí lo deja jaque mate a los fanáticos de estas sectas. Claro, cuando te digan,
La Biblia dice que nadie lo sabrá, que el día y la hora nadie lo sabe, pero no dice que nadie lo sabrá. Te dicen así, ¿no es cierto? Así argumentan ellos. Nadie lo sabrá, ¿verdad? Y tú le respondes, oh, claro que se sabrá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por medio de una secta sostén propio? No. Se sabrá momentos antes de la segunda venida y no lo anunciará una secta de sostén propio, lo anunciará la misma voz de Dios. ¿Ok? Ya voy a leer los comentarios porque estoy viendo que por ahí están escribiendo, así que paciencia, ¿ya? La atmósfera se partió enrollándose hacia atrás y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto donde salió la voz de Dios. Y nada más, no dice nada más la cita. Y está sacada de Primeros Escritos, página 41. Primeros Escritos, página 41. Parece que esa cita como que no nos dejó muy, ¿verdad? Pero dice que se escuchó la voz de Dios. Bueno, lo interesante sería saber qué dijo esa voz de Dios. Sigamos leyendo la cita. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Quién anunció efectivamente el día y la hora de la venida de Jesús? El mismo Padre. El mismo Padre. No una secta destructiva del sostén propio adventista. El mismo Dios revela lo que Él tiene guardado en sus concilios y no ha revelado a ningún ser humano hasta ahora, ni lo va a revelar durante el tiempo de gracia. Semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. El espíritu de profecía dice que lo va a anunciar, sí, se va a saber, sí, se va a saber. ¿Cuándo? Momentos antes de la segunda venida. ¿Quién lo va a revelar? El mismo Padre. No una secta destructiva de España, ni de Perú, ni de ninguna otra parte. Si esto está tan claro aquí, ¿por qué tantos imbéciles siguen a estas sectas que anuncian la fecha de la segunda venida? Por ignorantes. Se dan cuenta que yo no trato de ignorantes porque me crea superior o porque quiero ofender a la gente o maltratarla. Es porque son asnos. Pero cuando alguien como yo les dice las cosas, ¡ay, es jesuita! Noten ahora, los 144.000, obvio, son los únicos que están parados en ese momento, los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. ¿Quiénes son los únicos que van a escuchar literalmente el día y la hora? Los 144.000. Nadie más. Déjame que termino la cita y empiezo a responder algunas cosas que están escribiendo ahí. Los 144.000 santos vivientes reconocieron, entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Es decir, la voz de Dios, por medio de un milagro a través del Espíritu Santo, va a permitir que nosotros distingamos las palabras y entendamos el día y la hora y sepamos el día y la hora. Pero los impíos, al no contar con la presencia del Espíritu Santo, van a escuchar solamente un ruido solamente. Pero nosotros vamos a distinguir las palabras. ¿Ok? Ya, voy a dejarlo hasta ahí y voy a responder algunas cositas que me están escribiendo. Y de ahí sigo con la cita. A ver, déjame leer primero lo que dice en YouTube. Vamos a ver lo que dice en YouTube. Anita, mucho gusto Anita, buenas noches, gracias por conectarte, muy amable por apoyarme con tu presencia. Hermano, pero el conflicto de los siglos dice así que los estudian la palabra de Dios pueden
pueden confiar que encontrarán... Sí, sí conozco esa cita. Y de hecho es una de las citas que usa Sabinsen y las sectas del 2031. Puedes confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo. Sí, pero eso no es fecha. Eso no es fecha. Nosotros, por el estudio de las profecías, podemos llegar hasta lo más cerca posible, visualizar los eventos finales. ¿Se dan cuenta? Pero no la fecha. El espíritu y profecía no se contradicen, no pueden en el conflicto de los siglos, con esa cita, querer decir o estimularnos de que encontremos la fecha. ¿Sabes lo que pasa? Es que se toman de esa cita del conflicto de los siglos para alimentar la ilusión de que sí podemos encontrar la fecha, porque como Dios no nos dejará sin, ¿no es cierto?, no nos dejará indicación, pero ahí no está hablando, no nos está estimulando a buscar fecha, porque el mismo espíritu de profecía nos desaconseja y nos aclara que ese no es tema para nosotros. Y el mismo espíritu de profecía dice que sí se va a revelar el día y la hora, pero no durante el tiempo de gracia, sino momentos antes de la venida de Cristo y a los 144.000 por la misma voz de Dios. Por lo tanto, esa cita no puede contradecir todas las demás. Hay que ubicarla en su debido continente. Hermanos, pero el conflicto de los siglos dice así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las escrituras el acontecimiento más estupendo que debe. Exactos, claro que sí, pero en el contexto de las señales de los tiempos, cuán cerca está. Esa cita es lo mismo que la parábola de la higuera. Cuando veis que ya su rama está tierna, bla, 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 sabéis. Nota, sabéis quiere decir certeza, seguridad. Sabéis que el verano está cerca. ¿Verdad? Realicen la historia de las humanidades. Sí. El capítulo, una profecía. Sí, conozco esa cita. El conflicto de los siglos me lo sé de memoria. Gracias a Dios. Conozco esa cita. Pero esa cita no nos está estimulando ni nos está diciendo que si estudiamos las profecías por más profundamente y dedicadamente vamos a encontrar la fecha. No está diciendo esa cita eso, ni está llamando a eso. En el capítulo Profecías Cumplidas dice que la primera venida cumplió no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Debe cumplirse en el tiempo indicado el ritual simbólico. Sí, vuelvo a repetir. La cita nos está llevando a lo más cerca. A ver, el día y la hora, la fecha de la segunda venida es un misterio. Dios los ha encubierto, lo acabamos de leer. Dios lo ha encubierto. Por lo tanto, esa cita, ¿cómo la aplicamos? A que podemos llegar a lo más cercano en el conocimiento. Pero no vamos a dar con la fecha, porque no ha sido permitido llegar hasta ahí. Podemos llegar hasta los límites, hasta el linde del conocimiento en cuanto a la cercanía. Eso es lo que está diciendo la cita, es lo que quiere explicarnos. ¿Te das cuenta? Pero no una fecha. Ese es el límite. Más allá no podemos ir. ¿Ok? Entonces, claro, hace referencia al primer advenimiento, ¿cierto? Al primer advenimiento. Solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Sí, pero el tiempo no necesariamente quiere decir fecha de la segunda venida. Tiempo quiere decir, a ver, yo a veces me expreso muy directo y a veces a algunos no les puede gustar, pero por favor no se sientan mal, es mi estilo y no lo hago con mala intención, no lo hago con mala fe, es mi manera de expresarme, ¿ya? No tengo mucho filtro, practico la parresía, porque creo que es tiempo de hablarle claro a los hermanos, ¿vale? Vuelvo a repetir, las sectas destructivas han calado tan hondo en el consciente de los hermanos que los ilusionan con estas citas. Entonces, como en la cita del conflicto de los siglos dice, también en cuanto al tiempo, correcto,
Pero según el contexto general de lo que nos enseña la Biblia de Espíritu y Profecía, ¿cómo debemos entender eso de que dice que la primera venida cumplió no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo? ¿Necesariamente quiere hablar de fecha exacta eso en cuanto al tiempo? ¿Conocer incluso en cuanto al tiempo? No, tiempo quiere decir con las circunstancias, el momento, el periodo. No dice necesariamente, no dice relación necesariamente con una fecha exacta, una fecha calendario exacta, como pretenden las setas destructivas del 2031. ¿Vale? Podemos saber cuán cerca está. De hecho, la Escritura lo dice, si ni siquiera tendríamos necesidad de leer el conflicto de los siglos. Vamos a la Escritura. Podemos saber cuán cerca está, aún a las puertas, dice. Eso quiere decir esa cita del conflicto de los siglos. A las puertas, es decir, el tiempo, el momento crucial, pero no fecha. Porque eso ha sido velado. Lo acabamos de leer en el Espíritu de Profecía, como ella confirma lo que dice la Biblia. Ella cita Mateo 24, el día y la hora, ella lo cita y lo explica. Y ella dice, ha sido velado, dice ella, ha sido encubierto eso. Eso no es tema para nosotros. Pero no lo queremos aceptar, nos ilusionamos con esas citas que manipulan las sectas destructivas del sostén propio. Y claro, y alimentan nuestra esperanza, porque todos queremos, ¿no es cierto?, anhelamos el tema de la segunda venida. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver aquí qué dice en Facebook. Vamos a ver acá. A ver. Me complica un poco porque mi teléfono es chiquitito y me complica ir para atrás en los comentarios. A ver. No puedo... A ver. Miriamcita me dice, el que cree a los que dicen la fecha de la venida de Cristo es tan ignorante como el que lo cree, y es porque nunca han leído su palabra. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, y este espacio charlando con el remanente es un espacio libre en el cual podemos expresarnos todos con total libertad. Siéntanse libres de hacer sus comentarios por chat. Yo no tengo ningún problema en responder todo mientras pueda, tenga conocimiento. Yo voy a aportar con lo mío. ¿Ok? Suena duro decirlo. Los hermanos a veces me dicen, ay, usted que se cree, te trata a todos de ignorante. Pero ¿qué? Es que hoy día conversaba con un amigo sobre el tema de la Trinidad, ¿no es cierto? Que se encontró con una persona que le rebatía el tema de la Trinidad y qué sé yo. Todas estas distorsiones que están dando vueltas, sobre todo en el mundo adventista, cuando usted va al origen, de dónde salen todas estas distorsiones, que el Yahshua, que Espíritu Santo, que si son dos, son tres, que la palabra Trinidad, que no sé qué, que la fiesta judía, que el 2031. Cuando usted va al origen de dónde salen todas estas ideas, todas son malas interpretaciones de textos bíblicos. Todas. 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 Este es un problema de interpretación. Y el asunto se complica más porque no solo malinterpretan el texto bíblico, sino que más encima hay una mala interpretación, hay una distorsión del espíritu de profecía. O sea, es doble todavía la confusión. Así que imagínense ustedes. Entonces, el hermano que no tiene experiencia en el espíritu de profecía, ¿cierto?, que no ha tenido la oportunidad de leer una gran cantidad de libros del Espíritu de Profecía para poder comparar lo que ella dice, porque no puede decir en una parte, ¿no es cierto?, dar a entender que sí, que vamos a saber la fecha, y en otra parte dice que no. ¿Cómo es eso entonces? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, claro, es fácil enredarse y confundirse en ese sentido, ¿vale? Y son víctimas justamente de estos falsos maestros que tienen más lectura, tienen más preparación que el hermano común. Solo que esa preparación, ¿no es cierto?, es usada de manera torcida porque la mente de este hermano, que es inteligente sin duda, porque la mayoría de los líderes de las sectas de sostén propio es gente inteligente, gente que tiene cierta capacidad, pero
al estar bajo el dominio de otro espíritu, de un espíritu de demonio, esa inteligencia es usada para la, eh, para la seducción. ¿Se dan cuenta? Cuando el conocimiento de la verdad y un hermano o una hermanita que es inteligente y es habilosa, ¿no es cierto?, y es instruida, está bajo el poder del Espíritu Santo, es una tremenda herramienta para la instrucción y la educación y la iluminación. Porque el objeto de todo este conocimiento es desarmar a Babilonia, desarmar la confusión. Pero cuando ese hermano o esa hermanita que tiene mucha información, que una persona inteligente, que una persona preparada, no está bajo el control del Espíritu Santo, es usada por otro espíritu. Y esas mismas capacidades que podían ser usadas para bien son usadas ahora para confundir. Y yo les expliqué el otro día sobre los endemoniados. El endemoniado cree que está en la verdad, cree que es una atalaya, que está desenmascarando el error, ¿no es cierto? Y sin embargo es un dirigente del error. ¿Vale? Yo una vez le escribí un comentario en YouTube a este Víctor Sabensen y le dije justamente que nadie sabe el día y la hora. Y le cité el texto bíblico. ¿Y saben qué me respondió? Mire que son sinvergüenzas, son pillines. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, yo sé que el día y la hora nadie lo sabe. Pero nadie dice que no sabríamos el año. O sea, me dio la razón, me dijo, no, el día y la hora no, yo no estoy hablando del día y la hora, me dijo. Víctor Sáenz me respondió por YouTube una vez. Y me dijo, nosotros estamos hablando del año. La Biblia dice día y hora, no dice año. Entonces el hermanito ingenuo, el hermanito que no tiene preparación, dice, ay, tiene razón, pues. La Escritura dice día y hora, no dice año, ni mes. Así que estamos autorizados, por ende, miren la conclusión falsa que sacan. Entonces, por ende, como no dice año, dice solamente día y hora, entonces podemos investigar el año. Estamos autorizados para investigar el año. Falso. Cuando dice día y hora el texto, simplemente es una referencia de tiempo. Puede haber dicho segundo y meses. Da lo mismo. Puede haber dicho nadie sabe el año. Y con eso nos basta. Lo que quiere decir el texto es en cuanto a fecha conocida. Y da como referencia día y hora. Pero puede haber dicho mes y año, semana o mes, etcétera, etcétera. Es una referencia al tiempo, a la investigación, al conocimiento de una fecha exacta, calendario. Es como cuando en Hechos 1 habla, no os toca a vosotros saber los tiempos. Claro, porque no era tema para los apóstoles estar averiguando la fecha de la segunda venida. ¿O ustedes creen que los apóstoles no tenían ganas de volver a ver a su maestro? Jesús iba a ascender y Pablo lo esperaban, todos los esperaban, no se esperaba que iban a pasar siglos y que su maestro no iba a volver. Ellos siempre vivieron en la constante expectativa de que el maestro iba a volver. De igual manera nosotros tenemos que vivir en la constante expectativa de la pronta venida, pero no en base a un tiempo específico, a una fecha. Noten, la palabra tiempo, que es como se expresa en la cita del conflicto de los siglos que acaba de hacer alusión a Anita, la palabra tiempo se puede entender de dos maneras. La palabra tiempo dice relación, ¿no es cierto?, con una fecha específica, ¿no es cierto? ¿Cierto? O tiene que ver con una época, un tiempo, una edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo les digo, bueno, en el tiempo de la hermana Elena, ¿no es cierto? No estoy hablando de una fecha específica. Simplemente estoy diciendo la época, el tiempo de la hermana Elena, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero ser más específico, yo puedo decirle, bueno, en el tiempo del chasco, ustedes ya tienen una referencia, ¿no es cierto? Claro, todo el tiempo del chasco se fue generando desde 1833 con el movimiento milerita y de ahí, qué sé yo, entonces uno tiene una referencia. Pero eso es un dato histórico, por eso que tenemos fecha, porque ya pasó. Entonces yo digo el tiempo, en ese tiempo. No, pero en esos tiempos, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, aquellos tiempos eran mejores, ¿no es cierto? Aquellos tiempos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una época especial, donde se vivieron cosas específicas, cosas especiales que marcaron un momento, etcétera, etcétera. Pero también puedo entenderlo como el tiempo exacto, una fecha, ¿cierto?
Cuando Elena escribe esa cita en el conflicto de los siglos, respecto a lo que citaba Anita acá, eso tiene que ver justamente con estimularnos a saber, a que tenemos el privilegio que por el estudio de las profecías, llegar al conocimiento de el tiempo límite, el momento límite, pero no una fecha, porque no estamos autorizados por la escritura ni por el espíritu de profecía. No existe una cita que nos autorice a investigar la fecha de la segunda venida de Cristo. Todas son deducciones equivocadas de citas que le hacen decir a la hermana Elena cosas que ella no quiere dar a decir. Me sigue diciendo Miriamcita por acá, a ver si alcanzo a leer. A ver si alcanzo a leer. ¿Quién más me escribió? Es que se me van los chats, no puedo. El teléfono es muy chiquitito, no me permite. Qué lástima. Bueno, no puedo leer. Creo que Jennifer me escribió algo, pero no lo puedo encontrar. Bueno, Jennifer por Telegram si quieres me puedes escribir, ¿vale? Termino con la cita entonces. Pongan atención. Al declarar Dios el día y la hora, noten, lo va a declarar. ¿Cuándo? Momentos antes de la segunda venida, por su propia voz, Dios el Padre, a los 144.000. El día y la hora no se revela a ningún ser humano, ni antes ni después del tiempo de gracia. Menos durante el tiempo de gracia. El día y la hora no se revela a ninguna secta humana. A ningún ser humano, ¿vale? Durante el tiempo de gracia. ¿Se revela el día y la hora? Sí. ¿Cuándo? Momentos antes de la segunda venida, por la misma voz de Dios directamente. ¿Quiénes la escuchan y se enteran? Los 144.000. ¿Está claro eso? O sea, es que más claro yo no sé ya cómo explicar esto. A mí me parece increíble. Yo digo el nivel de burredad del adventismo está llegando a niveles vergonzosos. Ya está probando ya es un tema y esto ya no es espiritual, esto es un tema cerebral, esto es un tema de CI, de coeficiente intelectual. Ya es una cosa escandalosa, O sea, yo entiendo que no todos dominen la escritura, pero el espíritu y profecía que fue dado justamente para explicar y para aclarar, o sea, hasta eso no entienden. A mí ya a veces, no sé, ¿qué está pasando? No sé si hay problema de neuronas con los adventistas, no sé qué está pasando. Yo todo esto lo he explicado 10.000 veces en todos los países donde he ido, porque en todos los países donde voy, hermano, ¿qué opina usted de 2031? Y tengo otra vez que darle todo este sermón. Una cosa impresionante. Kevin me dice en Primeros Escritos, en visión subsiguiente, página 33, la segunda cita habla del día y la hora. Sí. Eso estoy leyendo ahora. Primero Escritos, eso estoy leyendo ahora. ¿Ok? Bueno, estoy leyendo otras citas de Primeros Escritos donde habla de esto. Bueno, sigo leyendo. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, miren cómo va a anunciar el día y la hora. Miren el detalle que nos da el espíritu de profecía. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba, miren cómo lo hace, pronunciaba una frase
y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. ¿Captan? Sucede algo así, mire. Este es el... Ya, vamos a poner un ejemplo acá. Este es el planeta Tierra. Este es el planeta Tierra. ¿Ok? Este es el planeta Tierra. Anita está parada acá. Anita está acá en México. ¿Cierto? Anita está acá en México y Miriam está acá en la China. ¿Ok? Este es el planeta Tierra. Aquí está Anita en México y al otro extremo del planeta, en la China, está Miriam. Entonces desde Orión aparece, ¿no es cierto?, toda esta luminosidad, se ven acercando, qué sé yo, y se escucha una voz que envuelve el globo. Y esta voz se escucha, ¿no es cierto?, y va retumbando, 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 hasta que da la vuelta. Y la voz asegura de que sea escuchada en todas partes por sus hijos. ¿Ok? Que ya leímos ya en transmisiones anteriores, en el pequeño tiempo de angustia, cuando en esa serie hablamos de que los hijos de Dios muchos van a estar en distintas partes, cárceles, cuevas, escondrijos, ¿verdad?, cavernas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. La voz de Dios dice: hijos míos, hijos míos, hijos míos, hijos míos, hijos míos, hijos míos, hijos míos. Mi hijo viene, 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 mi hijo viene. Tal fecha, tal día, tal hora. Y la voz de él empieza a retumbar por todas partes de la tierra y todos los hijos de Dios reconocen la voz. Y eso nos da un descanso, un consuelo de que ya terminó todo. ¿Verdad? Eso es lo que describe acá. Lo voy a leer. ¿Dónde está la cita? Se me fue la cita. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Más claro que el agua. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová. Es mismo Dios Padre quien anuncia el día y la hora, nadie más lo va a hacer. Entiendan, los satánicos que están anunciando la fecha de la segunda venida están usurpando la labor que va a cumplir Jehová. Se están adelantando y haciendo lo que Jehová se ha reservado para él. Son anticristos. O sea, ¿de qué manera se los tengo que probar? El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, no de Víctor Sabinson, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Y al final de cada frase, los santos exclamaban: gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Ahora, ¿saben ustedes que Elena, en esa visión, que fue muy real para ella, escuchó el día y la hora? ¿Saben ustedes? Pongan atención porque con esto ustedes se van a caer de la silla con lo que les voy a decir. Pongan atención. Y esto prueba
que el día y la hora solamente se va a anunciar por el mismo Jehová momentos antes de la segunda venida. Y todos los sinvergüenzas que lo están haciendo ahora son anticristo y enemigos de Jesús. Son unos malditos enemigos de Jesús. Elena, mientras escuchaba esta visión y veía, ella escuchó el día y la hora. Pero cuando ella despertó de la visión, noten lo que pasó. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. O sea, el Señor ni a la mensajera del Señor le permitió acordarse de la hora. Y ustedes creen, en visión, por el Espíritu Santo. Pero resulta que hay ahora sujetos en esta tierra que pretenden saber lo que a Elena no se le permitió saber. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. Escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí. Ella vivió el momento como si fuese real. Pues directamente relacionada con esta escena apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Es decir, el momento siguiente a que se revela el día y la hora, aparece la nube de Cristo en el cielo. Elena escuchó, pero no se le permitió recordarlo, porque eso está en los secretos de Dios. Porque solamente va a ser revelado en ese momento, antes que aparezca la nubecita blanca, no antes. Pero los instrumentos de Satanás hoy pretenden saberlo. Y los estúpidos del populacho adventista siguen llenándole los bolsillos de diezmo y de ofrenda a estos sinvergüenzas que entusiasman a los hermanos y juegan con sus ilusiones, dándoles fechas para la segunda venida. Luis Munilla, Víctor Sábense, Marco Pozo y otros sinvergüenzas más que por años, como parásitos, han mamado de la teta de los hermanos. Infelices hijos del diablo. Pero más infelices son los que lo siguen. Pobre gente. Pero hay gente para todo. Les encanta seguir eso. Y ahí están con Red Advenir. Y ahí están con Orlando Enamorado. Y ahí están. Ahí Orlando Enamorado hablando que no se puede volver a casar con una persona que se ha divorciado. Ahí están. Con falsa doctrina, ¿no es cierto? Diciendo que el adúltero no puede volver a casarse y que la mujer engañada no puede rehacer su vida. Ahí están enseñando falsa doctrina. Y ahí están los hermanos viendo los recursos. Y vamos comprando aviones. Y vamos comprando canales de televisión. Y vamos, para seguir regando el error. Babilonia no solamente es la Iglesia Católica Romana y sus hijas, también el adventismo.
sobre todo las sectas destructivas y satánicas del sostén propio de YouTube y de Facebook. Y también la gran mayoría de los ministerios millonarios, por supuesto. Claro que sí. Y ahora la última moda. Los historicistas, es la última moda esa, ¿eh? Como que son súper pioneros ellos, ¿no es cierto? Historicistas. Vaya a preguntarle si conocen si le pueden hablar qué es lo que es el Renacimiento. No tienen ni idea de lo que es el Renacimiento. ¿Cierto? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a dejarlo hasta acá en esta transmisión charlando con el remanente. Quiero dar las gracias a Kevin, que ha estado presente por acá. Mira, la cita que acabo de leer, sí, en la página 33 de Primero Escrito hay una cita, pero esta cita más contundente respecto a que escuchó, leí la hora y qué sé yo, eso está en... se me fue. Eso está en Primeros Escritos 285. Primeros Escritos 285 y 286. Ahí está esta cita de que se escuchó el sempiterno pacto, el día y la hora, ¿no es cierto? Los 144.000 escucharon eso. ¿Ok? Otra cita respecto a esto está en Primeros Escritos, página 15. Primeros Escritos, página 15. También hay otra cita que hace referencia a este mismo acontecimiento del día y la hora y que se anuncia el día. Y Primeros Escritos 41, página 41. Repito, Primeros Escritos, página 41, Primeros Escritos, página 15, Primeros Escritos 285, 286. Y respecto a que Elena escuchó la hora, pero no la recordó, Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, 86, página 86. Quien quiera repasar, tiene que hacer retroceder el video y escuchar el tema de nuevo. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Ha pasado ya 1 hora y media ya. Mire, imagínense, hemos hablado harto. Les agradezco sus preguntas. Mañana yo debería retomar con el pequeño tiempo de angustia. Así que los espero mañana. Gracias por acompañarme. Y por supuesto que agradezco a aquellos que mes a mes se acuerdan de este servidor y me apoyan económicamente para seguir con esta labor de enseñanza y de desenmascarar a Babilonia. Incluso la Babilonia del movimiento adventista. ¿Vale? Porque el adventismo sostén propio, en general, en su mayoría, está en Babilonia, está en confusión, la gran mayoría. ¿Okay? Sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la deidad y sobre todo lo que tiene que ver con temas proféticos. Están en Babilonia, están en Babilonia. ¿Okay? Y lo digo derechamente, no tengo ningún problema. El ministerio de Red Advenir está en Babilonia, es un ministerio de confusión. Bullón, qué sé yo, Orlando Enamorado, que tiene el error sobre el matrimonio, ¿no es cierto? La secta esta de Antorcha Profética, de este chico venezolano que está en España, otro también hereje más, Pozo, Víctor Savinsen, toda esta gente, y hay otros más también, otros cantinflas por Facebook y YouTube, que son parte de la confusión. Es una Babilonia adventista, hay una Babilonia adventista, y esa hay que también desarticularla. Así que en esto, charlando el remanente y en otros temas más que ve, vamos poco a poco a ir aclarando esas cosas. Todas sus consultas, todas sus dudas, por favor, háganmelas llegar a Telegram, mándenme un audio, escríbanme o prepárenlas para chatear por acá, por Facebook y YouTube. Yo con mucho gusto voy resolviendo rapidito, al punto, todas las respuestas. Ya, saludo a Kevin, saludo a Jennifer, gracias por conectarte. Sergio, Miriancita, gracias por su apoyo. Hoy día pagué el teléfono, para aquellos que me apoyaron para pagar el teléfono. Hoy día pagué las cuentas de los 2 teléfonos para poder tener internet y conectarme en cualquier parte, ¿vale? Gracias a Dios pude pagar el alquiler también. Estuve a punto al límite, pero logré juntar el dinero, así que les agradezco a aquellos que me apoyaron y me hicieron llegar el recurso para poder juntar mes a mes esos recursos, ¿vale? Así que muchas gracias por eso. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa porque nos has permitido nuevamente compartir
con el remanente para hablar claro, directo, sin temor, en el amor del Señor, con cariño, porque hay preocupación. Ayúdanos, Señor, a poder tomar conciencia de nuestro rol en esta obra. Hemos sido llamados a desarmar la confusión. Danos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para conocer los textos en su correcta interpretación, en su correcta lectura. Quita, Señor, de nuestra mente aquella cizaña y aquellas malas interpretaciones que hemos aceptado de todo corazón como si fuesen verdad. Ayuda a los falsos maestros a que ellos puedan rectificar su camino, pero si no, aléjanos de nosotros. Te ruego por aquellos que están pasando por momentos difíciles económicos, de salud, familiares, matrimoniales. Dale sabiduría a mis hermanos para que ellos puedan resolver su situación. Gracias por los recursos, por el alimento, por la salud que me das para poder seguir realizando esta labor de enseñanza y de instrucción y de formación. Gracias por ese don maravilloso que tú das a cada uno de tus hijos para ser instrumentos en tu obra. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, los dejo entonces. Hasta aquí llegamos y esperando que podamos encontrarnos mañana, ¿ok? Con el pequeño tiempo de angustia. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.